Hasta la llegada de Messi era el argentino más famoso e importante viviendo en los Estados Unidos. Condujo un Camaro con Maradona, conoció a Muhammad Ali y es bautizado hasta por el propio Jimmy Fallon, la leyenda, The Legend. En Clank. Ahí va Montiel, Andrés Cantor. Querido Andrés Cantor, es un placer tenerte acá. Un placer. Bienvenido. El placer es mío, Juan Pablo. Muchas gracias por tenerme. Además, llegaste y a las 3 horas te viniste al estudio. No teníamos muchos huecos en las agendas y la verdad que es un placer haber acordado, haber concretado este encuentro. Vamos a charlar porque hay mucha gente que afortunadamente empieza a conocerte con tu emocionado relato del penal de Montiel. Ese Argentina campeón del mundo, con un campeón del mundo al lado como Vichy Borghi que se emociona por lo que ve, pero también por lo que te ve a vos. Pero tu historia es muy, muy interesante, es hermosa y está bueno que desde acá, desde Clank, también la cuentes. ¿Qué te pasó cuando empezaste a recibir ese rebote de la imagen que se viraliza tuya llorando el Argentina campeón del mundo? Vos estabas, creo que a 2 o 3 asientos que estábamos nosotros. ¿Qué te pasó con todo eso? Fue todo muy loco. La verdad que fue muy loco como se dio y te voy a contar algo que la gente no sabe, no lo conté mucho. Yo esperé el primer corte comercial. Lo primero que hice en el corte comercial, que fue unos 10 minutos después de terminado el partido, llamé a mi esposa que estaba en Miami, hice una videollamada, seguimos llorando los dos. Y cuando corté, subí el video. Yo me había comprado un microfonito, un lavalier, que no usaba antes, pero como había mucho ruido de ambiente y me captaba mucho más la gente que mi relato, decidí comprar un lavalier ahí mismo en Qatar. La noche anterior a la final supuse que había aprendido a usarlo. Lo intenté usar, si ves el video, sí, claro, se ve el microfonito. Yo termino de hablar con mi mujer, subo a Instagram el relato, porque yo la verdad que lo hice porque quería tener, en realidad lo hice por mí, quería tener documentado si es que se llegaba a dar el momento de la consagración. Seguimos en el postpartido, cuando vamos al siguiente corte comercial, tengo reventado el WhatsApp. No tiene audio, el video. Y tenía ya 300.000 likes en Instagram en 10 minutos. Sin audio. Sin audio. Y cuando voy a escuchar en el siguiente corte comercial, efectivamente me había olvidado de apretar el botón y no había salido con audio. Alguien me lo montó. En el interín que yo estaba todavía al aire, alguien me montó el relato, me sincronizó el audio original con mi relato silente, sin audio, y me lo mandó. Y lo volví a subir. Ahí quedaron los dos en mi cuenta. El que no tiene audio y el que tiene. Y de repente, nada, explotó y fue una cosa muy loca. Me acuerdo que, yo me iba a la mañana siguiente ya de vuelta para Miami y el canal me dice, no, te tenés que quedar toda la noche porque explotó el video. Están llamando de Australia, están llamando de los lugares más locos del mundo que quieren hablar con vos. Y me pasé toda la madrugada sin dormir haciendo notas para CNN y esto, lo otro, como si yo hubiera tenido algo que ver, ¿no? Lo importante había pasado en la cancha del Lusail. Vamos a volver a Lusail en un rato. Esto, me animo a decirlo yo creo que antes de la llegada de Leo Messi, vos eras el argentino más famoso y conocido en Estados Unidos, y no exagero. Hace mucho tiempo que vivís ahí, hace mucho tiempo que sos una celebridad, la gente te dice leyenda, has estado con David Letterman, con Jimmy Fallon, ahora vamos a hablar un poco del tema, pero quiero que arranquemos por donde corresponde. ¿Cuándo te vas a Estados Unidos y por qué te vas a Estados Unidos? ¿Te vas con tu familia? ¿Te vas solo? Yo me voy con mis padres. Yo tenía 14 años. Cuando mis padres médicos, mi papá, psicóloga, mi mamá, deciden irse por el tema que estaba muy pesado el ambiente, obviamente por la dictadura.
Mi padre había hecho la residencia médica en Estados Unidos. Yo viví a los 2 años en Los Ángeles y deciden irse mi viejo se va con una beca a UC Davis en Sacramento. Nos vamos todos. Te voy a contar una anécdota de cómo se dio cuando nos comunicó. A vos que te gustan los datos históricos. Era una tarde de domingo lluviosa, estaba jugando Racing Boca en cancha de Racing. Mi viejo nos reúne y dice, nos vamos a Estados Unidos. Mi mamá no quería saber nada, yo no quería saber nada, plena adolescencia, mis amigos. ¿Pero tu viejo te dice ahí, nos vamos a Estados Unidos por la dictadura militar, porque está espeso todo, o te lo plantea, digamos, como un escenario, si querés, más idílico? No, ya tenía todo armado, ya Ok. tenía incluso la fecha del viaje y esto y lo otro, pero nos juntó a la ¿Le familia. habían dicho a tu viejo, che, rájense porque la van a pasar mal? Mi viejo creo que lo empezó a percibir. Él trabajaba en el Hospital Posadas, en Ramos Mejía. El ambiente no estaba bien allí, tenía su práctica privada, su consultorio también, y medio que sintió que era el momento para salir a buscar nuevas oportunidades, sobre todo para la familia, para sus hijos, ¿no? Mi hermano es 4 años menor. Y bueno, tomó la decisión. Mi mamá no quería saber nada en ese momento tampoco. Se armó, digo, yo tenía mi opinión a pesar de que tenía 14 años, sí, pero le dije, no, yo no me quiero ir, qué sé yo. Bueno, vamos al cine, dijo mi viejo. Nos fuimos al cine, Boca iba perdiendo 3-1, y cuando salimos del cine veo la tapa de La Sexta, que había ganado 4-3 con 3 goles de Hugo Paulino Sánchez. Claro. Y yo ya era, obviamente, enfermo de Boca, socio desde muy chiquito. Y bueno, nada, lo puteé a mi viejo porque me hizo perder el partido, aunque lo estábamos escuchando por radio ese día. Así que ahí arrancó. En Sacramento yo la pasé muy mal, yo no hablaba inglés, ni una palabra. O sea, después de haber tomado y haberme sacado seguramente buenas notas en las clases de inglés en la primaria, la pasé muy mal. No, la gente yo me preguntaba, ¿de dónde sos? De Argentina. Río de Janeiro. Dije, no. Esto no es para mí, una idiosincrasia totalmente distinta, una cultura. Sacramento era muy pueblo, yo venía de la gran ciudad. Y decidí volverme a Argentina, a riesgo de no poder volver hasta que a mi familia le dieran la green card, claro, la tarjeta de residencia. Sí, sí. Le dijeron a mi viejo, mira, ustedes son profesionales, esto va a salir muy pronto, y cuando te dan la tarjeta de residencia hay que venir a buscarla a la embajada de Estados Unidos en el país de origen. Claro. Entonces mi viejo me dijeron, bueno, yo estaba la verdad muy mal, me dijeron, anda, igual te vamos a ir a buscar cuando termine el verano. ¿Vos te vas solo o te volvés solo para acá? ¿Qué año? ¿77? Decía. Año 77, exactamente. Bien. Y la visa tardó casi 1 año en salir, así que estuve aquí, quedé medio atrapado en el limbo porque no podía enrolarme en la escuela acá porque supuestamente yo volvía en septiembre. Ya cuando en septiembre veíamos que no salía, no tenía sentido, las clases terminaban 1 mes y medio después. Así que bueno, estuve trabajando con algunos familiares, con mi tío. ¿Qué hacías? Era el che pibe, el cadete. Mi tío trabajaba en finanzas y nada, yo buscaba. La verdad que fue una época también muy brava porque yo iba a los bancos. Yo ya era, digamos, 14 años, pero físico grande, cara de pibe obviamente, pero iba con el maletín lleno de pesos. Dentro, claro. Había guita, había 188. Y además me tocó, estuve muy cerca de varias explosiones, de bombas, de atentados. Claro. Y yo llegaba a la casa de mi tío a la noche, me acuerdo que cenábamos siempre en la cocina y por debajo tiraban también La Sexta. Y yo llegaba y decía, tío, hoy, no sé, volaron algo en Sarmiento. Y llegaba la Sexta, explosión en el microcentro de Buenos Aires. Así que y vos te habías salvado por poco, 10 minutos, 15. Sí, nunca, digamos, yo escuché varias explosiones, no las tuve cerca, pero sí, obviamente, pude precisar por dónde era. Y digamos, uno va creciendo
más rápido, me parece. Sí, sí, claro. ¿Y ves a Argentina campeona del mundo acá, en el 78? En el 78 la veo aquí campeona del mundo. Yo ya había regresado a Estados Unidos, Claro. había salido la visa y me vuelvo. Habíamos comprado el paquete de Buenos Aires y obviamente tuve que hacer malabares para conseguir cambiar las entradas para ir a Rosario cuando Claro. Argentina sale segunda, y ese fue mi primer mundial, más allá del 74, que lo vi por la tele. ¿Vas solo a la cancha en el 78? Voy con mis tíos, éramos creo un grupo de 3 o 4. ¿Y viste los 7 partidos de Argentina? Vi creo que eran 6 6. en esa época, puede ser, porque eran grupos. Tenés 3 fases de grupos, 3 en Era la segunda fase, que son Perú, Polonia y Brasil, y la final Holanda, 7. Es verdad. Siete, Es verdad. sí. Sí. ¿Viste los 7? Vi los 7, sí. ¿En la cancha? En la cancha, sí. Yo estuve en la Sí. cancha del 78 con mi viejo, la final. ¿Ah, sí? Fue lo único que vi. ¿Dónde la viste? No, arriba, en la San Martín, en la Belgrano Alta, altísima. Bueno, Sí. yo me peleé con mi tío el día de la final porque él quería ir tipo como si fuera un partido cualquiera, medio sobre la hora. Le dije, no, tío, yo voy a ser el primero en entrar a la cancha. Mirá. Y me fui solo, y la vi solo la final, Mirá. porque me fui a la Popular Oeste. Es más, hay un documental donde si uno hace un zoom in brutal de 3800%, Estás. estoy ahí al lado de la caseta que había. Ahí estaba alentando a esa selección. Sí, yo me acuerdo de haber ido el partido a las 3:30 de la tarde, a las 11 de la mañana empezamos una caminata Claro. fuimos mi viejo, un amigo de mi viejo y yo íbamos a Cococho de mi papá y también llegamos súper temprano. O sea que la primera estrella la ves como hincha en la cancha. Tal cual. Ya el fútbol obviamente era mi pasión y lo viví. Además, digo, yo analizaba los partidos, era muy loco, era muy pibe y discutía con la gente de la platea en los partidos de fase de grupo, de esto, de lo otro, y me miraban con una cara y viste cómo es acá, que la gente, no te digo que se pone violenta, pero entré en lo recuerdo claramente, cómo discutía en el entretiempo de táctica con los vecinos de platea. Te peleabas, digamos, por la posición de Kempe, la de Valencia. De Holguín, claro. sí, tal cual. ¿El periodismo todavía no entra ahí en esa parte de tu vida? Empieza a picarme el bichito cuando yo vivía acá. Yo iba a la cancha, volvía y yo me sentaba a escribir la crónica de los partidos en la vieja máquina de escribir Olivetti de mi papá. Y escribía una crónica, o sea, yo creo que tenía la vocación adentro, siempre la tuve clara, que quise ser periodista deportivo. Así que ya el bichito existía. Después del 78 volvés a Estados Unidos. Vuelvo. Y ahí ya te quedas. Ahí ya me quedo. Mi viejo muda a la familia de Sacramento a Los Ángeles y ahí ya un poco, bueno, medio obligado además porque, digamos, técnicamente era menor de edad. Mi viejo, bueno, sufrieron mucho cuando yo me quedé varado técnicamente acá en Buenos Aires casi un año. Y sí, terminé el último año de colegio secundario ahí. Después cursé la universidad y paralelamente a mis estudios universitarios ya empecé a trabajar en la editorial Atlántida. Yo publiqué mi primera nota en el Gráfico a los 17 años. Estaba en Los Ángeles, me mandaron a cubrir unas pruebas de neumático del Ole Reutemann al Autódromo de Ontario. ¿Canadá? No, Ontario, California. California. Estaba Estaba Long Beach en ese momento. Estaba la carrera, claro. Tenía Long Beach, Watkins Glen, una costa oeste, otra costa este. Tal cual. O sea que tu primera cobertura es con Reutemann, una prueba de neumáticos de Reutemann. Ahí lo conoces. Mi primera cobertura, yo, digamos, no tuve firma, pero sí acompañé a la persona que yo quiero mucho y que me dio una mano enorme, Néstor Straimel, que... Claro, hincha de Atlanta, sí. hincha de Atlanta y gran... ama los Fierrero, fierros. Sí, me acuerdo perfecto, sí. Él cubría Fórmula 1 para el Gráfico. Pariente lejano, a través de mi tía. Y ellos vienen a Los Ángeles. Mi tía le da mi nombre. Se terminan alojando en mi casa, en la casa de mis viejos.
venía él, venía Héctor Mafuche. Fotógrafo. Fotógrafo. Perfecto, sí, sí, sí. sí. Y yo me acreditan y yo voy con ellos. Y yo para mí era estar en Hollywood. O sea, todo el ambiente de la Fórmula 1, del periodismo. Mafuche tiene una foto de tapa bárbara no me acuerdo quién era el campeón, en la largada se accidenta y si no era Mario Andretti le pegan el palo. Puede ser. Estaba Ronnie Peterson también. 79, ¿es eso? 79, Creo sí. que es Mario Andretti. Sí. Creo que Mario Andretti. Volando en el 80 por el gana aire. Alan Jones y en el 81 gana Piqué, que le gana a Lole. Claro. 79 que era para Mario Andretti. Así Colin Chapman, el de Lotus, tirando la gorra cada vez que ganaba. Sí, tal sí. cual. Y vos ahí lo conocés a Reutemann. Ahí, bueno, conozco a Reutemann, conozco un poco. Esa fue mi primera gran inmersión en el mundo del periodismo, porque obviamente yo seguía a Néstor y a Mafuche para todos lados, a las pruebas, esto, lo otro. Ahí vi por primera vez la presión de un cierre, de lo que eran los cierres de las revistas, la presión con que había que escribir, que mandar la radiofoto, digo, hoy es todo tan distinto, ¿no? Y a los pocos meses me llama Néstor, me dice, ¿te animás a ir a cubrir a Lole? Está probando neumático Goodyear, me acuerdo, en el Autódromo de Ontario. Sí, claro, fui, hice las fotos, hice la nota y me la publicaron con mi nombre. Yo creo que tenía 17 años, sí. Era mi nombre en el gráfico. Y hablando del gráfico, ¿cómo llegaba el gráfico a Los Ángeles en ese momento? Bueno, ahí hay una historia de mi beta comercial. Había un señor que tenía la ruta con todos los diarios y revistas de Argentina. O sea, hay que remontarse, y esto hay que aclararlo porque obviamente por ahí el público que consume Clan no tiene idea de lo que estamos hablando, de otra época, donde nos enterábamos de lo que pasaba en Argentina por los diarios que llegaban 2 días después, sí, claro. A Europa, a Estados Unidos. Y obviamente a mí no me alcanzaba para comprar todas. Yo hubiera consumido todas las revistas y diarios que traía el señor al que me crucé un día en uno de los mercados argentinos de Los Ángeles. Yo, coleccionista del gráfico desde el primer día, compraba solamente el gráfico. Y le hago un comentario al pasar al señor: uy, qué lindo sería tener este trabajo. Y me dice, ¿por qué no me compras la ruta, pibe? Y me da el teléfono en un papelito, le pido plata prestada a mi papá, arreglo con el señor y me quedé con la distribución de diarios y revistas de Argentina en Los Ángeles. Maravilloso. Yo estaba estudiando todavía, estaba terminando la secundaria, el último año de secundaria. ¿Y eras el encargado de la distribución del gráfico? De todas las revistas. De todas las revistas. De diarios que yo no sabía que existían. El Tribuno de Salta, claro. La Capital de Rosario, la Gaceta de Tucumán, porque había gente de todas las provincias en Los Ángeles y traían puchitos, pero bueno, yo me quedaba y la repartía y me quedaba con un ejemplar de cada revista. Goles, Humor, sí. Gente, Para Ti, Villiquen, la que se te ocurra. Yo traía todo. ¿Y cómo? Bueno, ¿Era un negocio rentable? Y yo tuve mucha suerte, porque agarré, en el periodo que yo tenía el reparto, agarré La Democracia, claro. La muerte de Monzón, obviamente el 86, México, claro. Además con las 3 revistas que saca el gráfico. Sí. Y esto era así, digo, un pibe medianamente joven que estaba arriesgando su poco patrimonio. Era cuestión de llamar a las editoriales de una semana para la otra, porque obviamente o sea, yo aceptaba devoluciones. Si yo pedía 100 revistas y se vendían 20, claro. perdía mucho. Entonces sí. Me fui quedando corto, pero si yo vendía, ponerle 300 gráficos por semana, cuando Argentina sale campeón, pasé a vender 1.500. Y 1.500 revistas de los libros especiales. Así ganamos la Copa, sí. La de Diego, la de las fotos. Y fui teniendo sucesos, bueno, la Guerra de Malvinas, que me hizo también quintuplicar la venta de la revista Gente, de la revista Somos. Yo me acuerdo que entraba haciendo balance con las revistas a los lugares argentinos en Los Ángeles y me las sacaban de la pila de la torre que yo tenía que entregarle al dueño del comercio. Así que fue muy rentable, la verdad que no me puedo quejar. ¿Y cuándo empieza el relato?
en Estados Unidos? El relato empieza de casualidad. Yo estudié en la Universidad del Sur de California, USC. A mí me gusta escribir, me gusta escribir, ya no escribo tan a menudo, pero yo tenía la intención de ser periodista escrito. Claro. En los 4 años que cursé en USC, nunca se me ocurrió tomar un curso de radio o televisión que sí existían. Un día, como yo ya desde la época que, digamos, después de esa primera nota de la prueba de neumático del OLE, me empiezan a llamar más seguido, habían peleas en Las Vegas, me empiezan a llamar de la revista Gente, empiezo a cubrir y a meterme mucho en el mundo de la editorial. Pará, hagamos un punto ahí. ¿Qué peleas en Las Vegas grosas cubriste? Y junto a Cherky, junto a Carlos Irusta, algunas propias, Prior Argüello, las de Martillo Roldán. Contra de Animal Fletcher. Contra Fletcher, esa no fue en Las Vegas, pero sí fuimos a... Fue en Las Vegas... recuerdo una en Worcester, Massachusetts, sí, que fue la previa a Hagler, con Hearns. Después cubría a Larry Holmes, a Muhammad Ali. O sea, cubriste peleas de Muhammad Ali. Y era la época de la plata dulce. Y comentaste a Messi, o sea, para ir amplio espectro. Además de la relación con Diego, que es otro capítulo que vamos a tocar. O sea, pero en Las Vegas te tocó la época dorada. La época dorada. César Palas, o sea... De las mejores peleas. De las mejores peleas. Además, era la época de la plata dulce en Argentina. Claro. O sea, había presupuesto para mandarme de Los Ángeles por ahí a una pelea que de Argentina no hubieran mandado nunca, pero me mandaron a cubrir, por ejemplo, Prior Argüello, me acuerdo, sí, porque no me voy a olvidar nunca la presión que tuve para el cierre ese, de escribir la nota. Claro. Y en esa pelea, estoy casi seguro que fue en esa pelea, yo lamentablemente no tengo una memoria prodigiosa y puede ser más selectiva que otra cosa, pero estoy casi seguro que fue en esa pelea, porque lo que sí recuerdo fue la presión enorme que yo tenía para el cierre, porque había que escribir la nota, picar un telex, sí, que vayan a Google y busquen de qué se trataba. Era una cinta donde luego pasaba de una la nota para que apareciese impresa en Buenos Aires. Y esto es hace menos de 50 años, no es hace menos de 100. O sea. Tal cual, tal cual. Sí. Y no puede ser esa pelea porque yo me acuerdo, estaba Caffarelli y García Blanco. Debía ser una de Martillo Roldán. Ajá. Y yo había notado que el gancho derecha, al un minuto con 11 segundos del segundo round, y buscando las notas, y yo a lo lejos veo a Caffarelli y a García Blanco y dicen: gracias, buenas noches Argentina, hasta la próxima. Y que se van, y yo ahí matándome, me salía humo de la cabeza para armar la nota, buscando en el cuaderno a ver la precisión. Además había que tener la precisión, claro, del gráfico, tipo el gancho al hígado fue en tal minuto. Y en ese momento dije: qué lindo debe ser hacer radio, ¿no? Porque era una transmisión de radio que estaban haciendo. Claro. Porque terminó lo que vieron. Y se fueron. Y se fueron. Claro. Y todos los... Y lo contaron en vivo, además. Tal cual. Con la ventaja. Tal cual. Y todos los demás periodistas escritos estábamos ahí batallando con la hora de cierre, la foto, esto, lo otro. Así que sí, ahí me agarra la época dorada de Las Vegas. Y fue la verdad una etapa muy, pero muy linda. Y volvemos a la aparición del relator. ¿Te gustaba? La idea era ser periodista gráfico. ¿Y cuál es el primer contacto? ¿Cuál es el primer partido que vos relatás? Fue medio de casualidad. Me desvié porque, obviamente, a través de las coberturas que ya iba haciendo, de boxeo, de partidos amistosos que se jugaban en Los Ángeles, me empieza, digamos, como siempre, ¿no? Nos empezamos a conocer con colegas, y un día me llaman de la cadena SIN, que luego fue Univisión, Jorge Berry, el director de deportes de esa época, y me dice que me quieren hacer una prueba porque están buscando gente para el canal. Perfecto. Voy a la prueba, me pide que lleve 2 camisas, un juego de 2 camisas, 2 sacos. Yo comento el primer partido, América de México-Roma, que se había jugado en Los Ángeles, o sea, tenía la ventaja de haber ido a la cancha, claro, de recordarlo. Lo comento, hacemos un break, vamos a almorzar fuera del canal, y Jorge me dice: mirá, se nota que sabe mucho de fútbol,
pero, y cuando me dice el pero, yo listo para darle la mano y chao, muchas gracias, me dice, palabras textuales, lo que estamos buscando es un narrador, porque perdimos a nuestro narrador que estaba con nosotros. ¿Te animas a aventarte el segundo? Me dijo, palabras textuales. Yo tenía 22 años, 22 para 23. Pero claro. Y tenía la música, obviamente, de haber crecido escuchando la radio en Argentina. Le dije, sí, seguro. El segundo partido era parte de la doble jornada esa de Los Ángeles, Chivas de México contra Rosario Central de Argentina. No me pregunta, bueno, había muchos rosarinos, pero bueno, la atracción fue Chivas, medio que me lo acordaba, y me puse a relatar el partido. Y, digamos, el grito de gol fue evolucionando un poco con los años, pero recuerdo haber gritado el gol como lo hubiera gritado cualquier relator argentino, y Berry hace así, no me voy a olvidar nunca. Y como que asiente en la emoción que le di al relato. Nos fuimos, me volvió a decir, se nota que sabe mucho de fútbol, me la dejó ahí, y a la semana sonó el teléfono en casa y me ofrecieron un contrato a tiempo completo para relatar fútbol. Para sentarme, yo siempre digo, Juan Pablo, que tuve la fortuna en esa época donde no existía el streaming, no existía la televisión satelital, apenas empezaba la televisión por cable, antes se veía en la tele los partidos. Yo estuve sentado en el trono durante mucho tiempo, yo era el único relator en los Estados Unidos, el único. Para ver Liga Mexicana, para ver alguna Liga Europea. Fui el único relator del Mundial 90, 94 y 98 en Univisión. Yo relaté todos los partidos de esos mundiales. Una locura impensada. No, además hay que cuidar la voz, ¿no? Para tener la consistencia y la continuidad para tantos partidos. Y además la preparación que conlleva, tipo, preparar un partido tras otro en una época donde nada era accesible. Había que ir a buscar, como te decía, la Gaceta de los Sport de 2 días atrás para ver qué decían un poquito de Italia o de esto o lo otro. Así que tuve esa suerte de recibir ese llamado para la prueba, para el casting, y de haber quedado. Y el grito de gol con la O sostenida, ¿es una influencia de algún relator en particular? ¿Era lo que vos escuchaste de chico? No sé, pienso en Bernardino Veiga, el Gordo Muñoz, o sea, porque Víctor Hugo llega recién en el 81 a Argentina, y vos ya estabas en Estados Unidos, o sea, por más que lo podías escuchar, porque me imagino que te las ingeniabas para escucharlo, no era fácil en ese momento, pero ¿de dónde viene tu estilo de relator? Es un poco propio, pero con la música, obviamente, de haber crecido escuchando, al Gordo Muñoz, sin lugar a dudas. Digamos, era el relator de América, o sea, lo escuchábamos todos quienes escuchábamos el fútbol por radio. Y un poco la cadencia y el estilo tiene que haber sido esa influencia. Además de, recuerdo también los partidos por televisión de los viernes a la noche, pero en tele el relato era mucho más pausado que ahora, en aquella época. Así que, digamos, todo lo que pueda tener mi relato seguramente tiene toda la influencia del relato argentino del Gordo Muñoz. Acá en la Argentina, yo tenía 11, 12 años, en realidad 82, lo conozco a Norberto Longo, que después lo conozco porque es el esposo de Emil Serraponi. Emil Serraponi de Longo, ese Smash de revés, era una publicidad de Rexina en ese momento, ni siquiera Rexona. Pero después Norberto se va a Estados Unidos y empiezan a trabajar juntos. Y hay una historia que se conocen en un partido que ya había empezado a los 20 minutos del primer tiempo, ¿es así? Tal cual, Copa América de 1989. ¿La de Paraguay? La de Brasil, ¿no fue? No, Brasil, tenés razón, sí, de Brasil, sí. Él estaba en lo que empezaba a ser Telemundo, cambia para irse a Univisión. El viernes a la noche tiene un boxeo no sé dónde, creo que en Arizona, para la cadena. Tenía que llegar antes del partido, obviamente, del sábado. Se le atrasa el vuelo y a mí me dan la responsabilidad, mi primera gran responsabilidad, de abrir el primer gran torneo que cubrí en tele, que fue Copa América 80. En realidad, Juegos Olímpicos 88 fue el primero, pero
medio fue... ¿Fútbol o tuviste que hacer todo, otros deportes? Todo. Ah, Y hacíamos tipo un resumen a la noche. O sea, la no carrera era de una Ben Johnson y cobertura. Carl Lewis es ahí la de Seúl 88. Sí, pero no teníamos los derechos. Era tipo un resumen Ok. a la noche. Perfecto. O sea que, pero digamos, como evento deportivo fue uno de los primeros. Pero propio fue la de Copa América 89. De repente me encuentro abriendo la cobertura de Univisión de la Copa América de 89 y me van diciendo que bueno, que está atrasado, está atrasado. Yo empiezo a relatar el partido solo, no había otro comentarista. A los 20 y pico de minutos entra Norberto, me da la mano, se sienta. Yo lo conocía también de acá, de Argentina. Y se creó, fue como mágica la pareja. Primero, digamos, él me llevaba creo de 10 años. Y se formó una química insuperable y fuimos, digamos, creciendo esa pareja a tal punto que hasta el día de hoy, y esto es muy difícil, ¿viste? Con la cantidad de medios, con la cantidad de oferta, digamos, que hay, hasta el día de hoy hay gente que me recuerda frases de Norberto, frases que dijimos juntos, programas y partidos que hicimos juntos, y él ya falleció hace 20 años, o sea que fue muy lindo. Hicimos el Mundial 90, 94 y 98 juntos. Y cuando se casa Federica, su hija, vos la llevás al altar. Yo la llevo al altar, yo estaba en un avión, estaba conectado, recibo un WhatsApp primero del futuro marido de Fede, que estaban viviendo en Australia, él es australiano, y me asusté, pensé que había pasado algo, me dice, mira, llámame por favor, quiero hacer un FaceTime con vos cuando llegues a donde vayas. Lo primero que hice cuando llegué al hotel, lo llamé y me dijo que ese fin de semana le iba a proponer matrimonio y que me llamaba en nombre de Federica porque Fede le había dicho que yo era lo más cercano al padre para pedirme la mano a mí. No. ¿Y para qué? No pude terminar la llamada porque... Qué maravilla, no, es una historia hermosa. O sea, el novio. El novio de Fede te pide la mano porque vos eras lo más parecido al viejo, a Norberto. Tal cual, lo más cercano, al papá que ya había qué fallecido. hermoso. Y yo, bueno, no pude terminar, mirá, me puse a llorar como loco. Y después, cuando anuncian la boda, me llama Fede y me pide si la puedo caminar al altar. Otra vez. Es más, voy a poner a llorar ahora. La verdad que fue muy lindo porque... y recuerdo en la caminata en la iglesia cómo lloraban todos los amigos de Norberto que estaban allí, viéndome entrar de la mano de Fede. La verdad que fue un momento muy, muy lindo. El Mundial 94 es la bomba, el clic, el que divide tu carrera entre una trayectoria muy buena y la celebridad en la que te convertiste. Sí, sin duda. Hay un antes y un después del 94. En el 90 ya tuve algo de prensa, recuerdo una nota en CNN, en el New York Times, pero así. Y en el 94 fue una explosión impensada. Mucho tuvo que ver que el Mundial se jugó en Estados Unidos. Sí. La cadena ABC transmitía el Mundial en inglés y le empezamos a robar mucha audiencia y los noticieros, a la hora de poner los highlights, en vez de poner los highlights de ABC, los noticieros angloparlantes ponían los highlights nuestros en español. De Univisión. De Univisión. Claro. Yo terminaba los partidos, los 3, 4 partidos que hacía por día, y tenía fila de gente, de periodistas esperándome para hacerme notas de todas partes del mundo. ¿Hacían todo en estudio o alguno ibas a la cancha? Hicimos el primero en la cancha, en Chicago, el Alemania-Bolivia, sí. Y el último, la final. Porque no había... El Rose Bowl Brasil-Italia. Claro. La historia del partido inaugural, obviamente lo hicimos por el hecho de que yo era el único relator. O sea, no había manera de ir a todos los partidos. Claro. Y yo me tenía que volver del partido inaugural, me pusieron un avión privado para volver a tiempo porque Estados Unidos-Suiza jugaba muy temprano, creo al mediodía del día siguiente. Y no habían vuelos comerciales. Llegamos al hangar privado y vemos que los pilotos nos piden, podemos demorar un poquito la salida porque... estaba la fuga de O.J. Simpson. Claro. Y yo digo, no puede ser. El día de la inauguración del Mundial, la historia en los medios de Estados Unidos dejó de ser el fútbol,
que tanto esperábamos el Mundial del 94, esto, lo otro. No, está ese documental de ESPN, 17 de junio del 94, que tiene también Knicks Rockets, la final de NBA. Creo que también el equipo de hockey sobre hielo de los New York, los Rangers, habían ganado. Estaba la fuga de Jay Simpson en el comienzo de la Copa del Mundo. Todo eso en junio del 94. Y el penal errado por Diana Ross en la ceremonia inaugural, que yo cuando vi eso dije, no podemos empezar así. Así que sí, en el 94, nada, fue un antes y un después para mi carrera, porque empiezan a llegar las notas, estamos casi llegando a la final de la fase de grupos y me llaman a la oficina del presidente de Univision para decirme que llamaron del show de David Letterman, que me querían invitar. En mi primer día libre, te repito, yo venía relatando todos los partidos y además haciendo muchas notas después. Yo estaba absolutamente fusilado, pero fusilado física y mentalmente. Necesitaba mi primer día libre para desconectar y quedarme en la cama todo el día. Y le dije, no voy. ¿Cómo no vas a ir, David Letterman? Letterman, década del 90, no puedes ir. Era el top número 1. Me dice, tenés que entender, esto es muy importante para ti, para la empresa, el primer latino que va a ir al show de David Letterman. Bueno, les dije, déjeme pensarlo, llegué a casa, le dije a mi esposa y bueno, le dije, está bien, bueno, vamos. Y fui al show de David Letterman el primer día libre y también fue obviamente un suceso, porque todo el mundo empezó a hablar de eso. Después en ese mismo viaje me invitaron al show de la mañana de Kathy Lee con Regis Philbin, que tenía toda la audiencia de la mañana. ¿Te trató bien Letterman? Porque era un tipo corrosivo, chispeante. O sea, sí, difícil. Por momentos podía ser áspero. Obvio que me pusieron a relatar un gol, claro, y después yo lo integré y le relaté el gol con el nombre de él. Claro, perfecto. Sí, fue muy lindo. La verdad que obviamente valió la pena. Y bueno, después de ese mundial, un poco pasé al mundo bilingüe, digamos, bicultural. Me empecé a tener mucho reconocimiento en el mundo angloparlante también. Entonces empecé a ser un poco referente del fútbol en el mundo del fútbol de Estados Unidos, independientemente del idioma. ¿Haces un cameo en Meteoro? Hago un cameo en Meteoro en el 2006, relatando una carrera. Se filmó en Berlín. Ahí hay otra historia. Me mandan el libreto, eran 3 páginas con todos los nombres propios de los corredores y todo lo que tenía que decir. Yo me la aprendí en inglés, porque el libreto me lo mandaron en inglés. Claro. Y llego al set y los directores me dicen, no, lo tenés que hacer en español. Y bueno, me fui al hotel a traducir el libreto, a tratar de acordármelo. Yo no sabía cómo era. Yo obviamente tenía la experiencia de televisión, que si estábamos grabando algo y me equivocaba, bueno, lo hacíamos de vuelta. Claro. Y yo no sabía cómo era el tema de las películas. Y le pregunto, ¿y qué pasa si me equivoco? Y dice, no, tranquilo, grabamos de vuelta. Bueno, eso me dio la tranquilidad y sí, salió de las 3 páginas, creo que terminaron usando un párrafo. Fueron mis 6 segundos de fama, que increíblemente me siguen llegando los cheques de las regalías de tanto en tanto. Bienvenido. 20 años después, Bienvenido. $15, $11. Y haces muchas publicidades. También en modo relator, en modo celebrity, te piden que relates algo. Por ejemplo, tengo acá, se hiciste para gaseosas, autos, distintas marcas de autos, hasta para una marca de destapadores de cerveza, puede ser, sí, que se destapaba la botella y gritabas gol, una cosa así. Tenía obviamente el chip que al destapar la botella salía el grito de gol. Lo hicimos con varios países. La publicidad más conocida fue para una gaseosa, con uno de los directores más famosos de Estados Unidos, que ganó un premio en el Festival de Cannes, el León de Plata. Salimos segundo, pero bueno, fue una linda propaganda, y todo así, obviamente, con mi grito de gol incorporado. Esta, la de, se puede decir la marca, sí, la de Pepsi, sí. Tuvo, obviamente, fue muy creativa, porque yo era como que estaba relatando un partido. Se filmó en Querétaro, en México, y de repente se escucha el "oh", no el gol, sino el "oh",
y los jugadores paran el partido y voltean a ver a la cabina y estoy yo pegándole a una máquina que salía el cartelito de vacío, creo que Sí, decía. sí, claro. Y bueno, fue una linda experiencia y sí, la verdad que tuve la fortuna de hacer muchos comerciales, algunos muy buenos. Hice, a partir del grito de gol que se popularizó en el 94, hice un poquito de todo, hasta, vos fíjate cómo es la evolución de la tecnología. Yo vendí mi grito de gol para un ringtone, para los teléfonos celulares de esa época. Y yo me pongo a pensar que loco, ¿no? Porque al año quedó obsoleto, Sí, porque al vos año lo podías podías sacar vos mismo. Sí, tal sí, cual. Y además, digo, yo me pongo a pensar, yo vivo con el teléfono en silencio hoy en día. claro. No me suena hace No, 10 años que no me suena. total. ¿Eh? Sí, sí, sí. Hablando de gritos de gol, hay un relato muy famoso en el Mundial de Sudáfrica, 2010. Ujú. Estados Unidos, Argelia, casi gol de Argelia y en la contra gol de Donovan. ¿Qué particularidades tiene ese relato? ¿Estabas cansado? La particularidad es el momento del partido, porque Estados Unidos estaba quedando afuera de la fase de grupos. Estaba Clinton en el palco, noche helada en Pretoria. Yo estaba con Bora Milutinovic y Marcelo Balboa, técnico y jugador de la selección del 94 como comentaristas. Esto fue ya para mi empresa de radio, fútbol de primera, y estaba quedando eliminado Estados Unidos, que era un papelón pero mayúsculo. Centro de Argelia, casi gol, ataja a Howard y sale la contra, la última jugada del partido. Y bueno, lo grité con el alma como si hubiera sido el gol del título de campeón, por lo que significaba. Y en un momento estoy gritando tanto, además, viste, en Radio 1 va mucho más rápido. Yo obviamente tengo un desgaste mayor cuando relato radio, porque todavía sigo relatando radio y tele. Y en un momento sentí que me faltaba el aire y veo que Bora, los exfutbolistas, aquellos ya devenidos profesionales de la palabra, ya entienden los tiempos, pero los que vienen a veces de invitados Claro. a los mundiales, no te conocen, ¿viste? No. Los momentos donde, a ver, rescatame por Sí, favor. sí, sí, sí. Y yo ya estaba como que se me movía el mundo y veo que le hago así a Bora, le hago así a Marcelo para que hablen. Y ahí empezaron a comentar algo para darme un respiro. Y fue muy emotivo e increíblemente, a pesar de que fue en radio, digamos, para usar la palabra de moda de hoy, se viralizó ese relato. Claro. Y alguien lo montó con la imagen de televisión y otra Boom. vez yo tuve que salir a aclarar, ojo, que esto no fue para televisión, porque empezaron a llamar de todos lados. Yo recuerdo haber hecho la nota con Dan Le Batard, que es un periodista muy, muy Sí, conocido de hoy en Miami, día. amigo de Pat Riley. Sí, 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 sí. Tal cual, que Sí, sí. tiene una empresa, su propia empresa Sí, ahora y le sí, va sí. muy bien. Sí, tiene un canal de stream. De hecho, la última nota que le dio Pat a un medio fue con Dan. Seguramente. Sí, sí, seguro. Sí, sí, la vi Seguramente. hace poquito. Bueno, él tenía un programa en una radio local de Miami y terminando el partido, no sé cómo hizo tan rápido para conseguir mi teléfono, yo además, al día de hoy no lo conozco, me llamó y puso el relato al aire, o sea, todo siendo radio, Claro. me llamó mucho la atención y ese relato también está, digamos, en el top 5 sin lugar a dudas. De los tuyos. Sí, sí, sí. Tengo acá todos los datos. Temporada 25, episodio 546, 30 de marzo de 2014. No tienes que vivir como un árbitro. Los Simpsons. ¿Cómo es toda la historia de tu participación en ese programa? Desde el llamado inicial, desde tu decisión de participar o no, todo contanos de No tienes que vivir como un árbitro. Homero, invitado al Mundial de Brasil, si mal no recuerdo. Tal cual. Yo había salido sin que mencionen mi nombre, había licenciado, no era el grito de gol, era una frase para unos episodios anteriores. No le presté mucha atención y un día me llama mi agente y me dice, quieren un cameo en Los Simpsons. Yo honestamente,
Juan Pablo no era fan de Los Simpsons. Obvio. Y me hicieron la caricatura, me mandaron el libreto, fui a grabarlo. Yo no escuchaba, veía el libreto, pero no escuchaba, digamos, la otra parte, sino que grabé mi parte. Y esto se grabó con mucha antelación. Tipo, te diría 6 a 8 meses antes de que saliera el capítulo ese al aire. Y perdí un poco la noción, sabíamos cuándo iba a salir, honestamente no le presté mucha atención. Mi agente me dijo, ya está al aire, y desde ese día hasta el día de hoy me reconocen por el gol, por el penal de Montiel, y todo el mundo me dice, no, pero si vos estuviste en Los Simpsons, ya está, te ganaste el cielo. Sí. Y yo, ¿de qué hablan? Y me lo recuerda a mucha gente como algo realmente muy significativo. Obviamente entiendo que lo es. Y después, bueno, me mandaron el libreto entero del capítulo, firmado por la producción y supuestamente por Homero. Me mandaron de regalo una bicicleta amarilla toda pintada con los Simpsons. Me mandaron la taza de café, la gorrita. Y bueno, y se sigue repitiendo también el episodio porque ahí llegan también los cheques, la regalía, llegan los cheques de tanto en tanto. Lisa gana un concurso de relatos y Homero es árbitro. ¿Te acordás algo del capítulo? Sí, yo estaba relatando un partido, creo que Homero era el árbitro. Sí, claro. Y yo digo que el partido se fue de las manos, y la otra persona me dice, pero Andrés Cantor, esta es una manera incorrecta de decirla, de decir lo que estás diciendo, algo así. Y yo digo, no lo puedo, está fuera de mi control, y obviamente el control enlongado, claro. como si fuera un gol. Pero ahí me identifican por nombre, y además la caricatura medio que tiene un aire a mi persona. Así que nada, fue otro. ¿Tenés la caricatura? Sí. La tengo, sí. Claro. Bueno, la tengo, sí. También me mandaron, digamos, una foto de la caricatura del episodio. O sea, haber estado en Los Simpsons es como una marca registrada, Sí, como sí, una sin medalla. duda. Sin duda. ¿Cuándo lo conoces a Diego? A Diego lo conozco en el 79, cuando él hace una gira pre-mundial de Japón por Los Ángeles. Él viene con toda la familia. Yo ya obviamente estaba cubriendo para el gráfico, y estaba Jorge Sitterspiller, y me piden si lo puedo ayudar a alquilar un van para ir a pasear por Beverly Hills y esto y lo otro. Estaba la familia entera, don Diego, doña Tota, los hermanos y Jorge. Alquilo el van, lo llevo yo a pasear por Los Ángeles, y bueno, hicimos, digamos, una linda relación pasajera en ese momento. Y después lo empecé a ver en distintos lugares. Tuve la fortuna de estar las 2 veces que Napoli sale campeón en Nápoles. Estuve en la casa, estábamos con Cherkis. Se acordaba, ¿no? Que lo había llevado. Sí. Eso, Diego. Se acordaba, y el Turco también. Yo me acuerdo que habíamos ido a pasear por las colinas de Beverly Hills. Sí. Dejé el van con el freno de mano, y yo tipo no tenía mucha experiencia en coches tan grandes, y cuando quiero arrancar no arranca, todos empujando, incluso Jorge Sitterspiller, y el Turco me dice, che, ¿no tendrá el freno de mano puesto? Y me subo al coche y tenía el freno de mano puesto. Una vergüenza, papelón total. Después él volvió a Los Ángeles para otro amistoso, ahí también lo traté. Ahí estuve, México, ¿no? Jugó un amistoso en Los Ángeles. Creo. Jugó el resto del mundo después de México, sí. En el Rose Bowl. Sí. Pero antes de eso, él creo que vuelve también para un amistoso me acuerdo que era contra la selección de El Salvador, y yo recuerdo haber gestionado, y esta es la nota que se me escapó por 5 minutos,
que hasta el día de hoy digo, pues me dijeron que iba a ser tapa. Como yo tenía contacto por las veces que iba a Las Vegas con la gente de Mohamed Ali, con Howard Bingham, que era su fotógrafo personal, pero también hacía las veces de representante, a mí se me ocurre esta idea propia de llamarlo a Howard. Yo tenía el teléfono, antes se llamaba por teléfono fijo, y decirle que estaba Maradona y que los quería juntar con Cassius Clay, con Mohamed Ali. Me citan tipo a las 10 de la mañana en la casa de Mohamed Ali, en la calle Wilshire, barrio Cerrado. Yo lo voy a buscar a Diego al hotel. Cuando llego veo que hay muchísima prensa en el lobby. Subo a la habitación de Diego. Diego tenía, creo que fue a la vuelta incluso del Mundial de Japón, puede haber sido. Y le digo, Diego, tenemos que salir, hay mucho tráfico, hay mucha prensa abajo, por favor, no pares, porque si no, no llegamos. Tranquilo. Bajamos, se abre el ascensor y se le tiran todos encima. Él, ya en esa época, capeaba y manejaba bien a la prensa, pero bueno, lo demoraron 5 minutos. Llegué a las 10:05, pero no te exagero. Toco el portero eléctrico de la garita de seguridad. Vengo con el señor Maradona a ver a Mohamed Ali. Y alguien me dice, la cita era a las 10. No lo pudo esperar, ya se tuvo que ir. No. Y Diego tenía el fastidio que yo tenía por haber perdido, digamos, la nota, la foto. Diego estaba fastidioso por haberse perdido el encuentro, pero él también lo quería conocer, obviamente. Y bueno, ahí lo empiezo a tratar. Estuve en su casa de vía Scipione Capelle 3, en Nápoli, las 2 veces que salió el Scudetto. Fui a los festejos del primer Scudetto en las afueras de Nápoli con su familia. Estábamos con Ricardito Alfieri, con Cherkis, con los chicos del gráfico. Y Dani Arcucci, me imagino, también estaba. Dani en el primer Scudetto creo que no estuvo. Creo que no, en el primero, en el segundo. Creo que no. En el segundo sí. En el segundo sí. Sí. Y ahí lo fui tratando. Y después tuve un episodio y esto es típico de Carlos Vilardo, a quien admiro, amo, y fue un maestro en muchos sentidos para mí. Él estando en Cuba, se ve que veía la televisión de Estados Unidos. Claro. Y se había anunciado que él iba a hacer un programa de televisión, y justo yo hacía el noticiero deportivo de la noche, de los fines de semana, con Norberto, y Norberto hizo un comentario y dice, bueno, como todo lo que hace Diego, no lo va a poder terminar, lo va a empezar y no lo va a poder terminar, y qué sé yo. No. Y al día siguiente me empiezan a llamar de Argentina para decirme, che, te bardeó mal Diego en la radio. Lo llamó alguien, no me acuerdo qué programa había sido de acá. Y dice, no, Cantor que se vendió a los dólares yanqui, qué sé yo, que me mató, que esto, que lo otro. Típico de Diego. Típico de Diego. Típico. Sí. Y la casualidad es que justo Vilardo estaba en Miami y estaba en casa. Y le cuento, le digo, Carlos, mire, la verdad que estoy muy mal, porque yo no dije nada. Yo la ligué de rebote. Y Norberto tampoco lo ofendió, dio su opinión. Y en vez de meterse con Norberto, yo no pretendía que se metiese con Norberto, porque me mató a mí, Diego, yo de mi ídolo. Tranquilo. Andrés, tranquilo. Y entonces, 11 de la noche hora de Miami. ¡Hola, mundo! A ver, Andrés, te quieren saludar. Diego en la línea. No, mirá, Andrés, no, pero se le fue la mano. No, pero Diego, yo no... No, con vos todo bien. Y bueno, todo bien. Y después la última vez que lo vi en persona, creo que fue, lo vi en Rusia, pero digamos que lo saludé, lo traté, fue en el Mundial de Brasil. De Brasil, 2014. Que estaba haciendo el programa con Víctor Hugo. ¿Cómo te enteraste de su muerte? Estaba en casa, temprano ese día, 25 de noviembre, me empieza a explotar el celular, que parece que hay noticia de Diego. Pongo la tele argentina. Se está especulando que pueden haber noticias feas, qué sé yo, y bueno, dieron la noticia y me puse a llorar como si hubiera fallecido un familiar. Y sí. Además vos conociste al Pelusa, o sea, sí. Si vos lo conocés en el 79 en Los Ángeles, Diego era el Pelusa. O sea, ni siquiera tenía el 5% de los quilombos.
que se creó o que le llegaron durante toda su etapa. O sea, Ni siquiera era Diego todavía. Claro, era o sea, Diego Armando Maradona, un chico de... Conociste al Pelusa que se fastidió porque no podía conocer a Cassius Clay, o sea... Tal cual. Me imagino que todo eso te debe haber llegado. Sí, aparte después tuve otras anécdotas personales con él, en Nueva York, cuando vino con el Barcelona, en Los Ángeles con con esas Peter imágenes de él recorriendo Manhattan. No son mías, obviamente. No, pero en ese viaje. Sí. En ese viaje a mí me mandan a cubrir esa gira y compartimos mucho también en ese momento. Todavía, digamos, él era muy conocido en el resto del mundo, pero en Estados Unidos pudo caminar por la calle de Manhattan sin problemas. Claro. Y salimos, digamos, juntos, fuimos a cenar, me acuerdo, a escuchar música con Caterpillar, con él una noche, digamos, algunas vivencias personales. Y sí, fue muy duro, me llaman del canal, me piden por favor que mande por video mi reacción urgente, yo llorando, Claro. tuve que grabarlo 10 veces porque me quebré en las 9 y en la 10ª que salió estaba obviamente también quebrado emocionalmente. Y bueno, nada, al día de hoy que me da mucha bronca, como seguramente le da mucha bronca a muchos argentinos, cómo lo dejaron morir. Y es algo, Juan Pablo, que no me entra en la cabeza cómo a quien fue por mucho tiempo, si no para siempre, nuestro máximo ídolo le dieron el destrato que le dieron. Sí, lo dejaron morir, ¿no? Y lo dejaron morir. Sí. Lo dejaron morir. Así que me sumo al hashtag Justicia para Diego. Andrés, ¿cuándo aparece tu faceta empresaria más allá de la distribución de diarios y revistas que ya ahí aparecía de chico? Vos sos una celebridad, estás contratado por primero el canal Spanish International Television, luego Univision, empezará la etapa de Telemundo. Pero ¿cuándo creas Fútbol de Primera, tu propia empresa, y por qué la creas? En realidad la crea mi socio, Alejandro Gutman. Él es el socio fundador en 1989. Él vivía en San Francisco, yo vivía en Los Ángeles. Cuando yo empiezo a trabajar en televisión, él tenía un programa los domingos a la noche, mirá qué época, en radio, media hora, en una estación de San Francisco, San José, donde lo único que hacía él era dar resultados de las ligas latinoamericanas. Él había convencido a la agencia noticiosa UPI, United Press International, que le mandaran los resultados de todos los países latinoamericanos porque no había cómo enterarse del fútbol. Él, exjugador, jugó en Europa, jugó en Sudáfrica, llega a los Estados Unidos con una beca Fulbright y empieza a trabajar en el fútbol allí y nace este programa. Un día me llama, me invita al show, me vuela a San Francisco, nos hacemos muy amigos. Yo medio que tenía algunas referencias por algunos amigos que lo conocían, pero no lo conocía. Nos hicimos muy amigos y un día me dice, hagamos la empresa y metámonos en el mundo de syndication, que es, digamos, distribución de contenidos para Estados Unidos. Y empezamos a hacer el show juntos los domingos a la noche. Se fue expandiendo de a poquito todos los días, media hora, en algunas radios. Y un día me dice, tenemos que tener contenido, vamos por los derechos de los mundiales. Digo, estás loco, ¿no? Por los derechos de los mundiales, ¿con qué plata y qué sé yo, que esto y lo otro? Y bueno, nada. Supongo que la locura y la audacia de la juventud, empezamos a hacer lobby por todo el mundo para, digamos, entrar en la licitación. Nosotros ya más o menos para ese entonces, que el primer mundial, la primera licitación que ganamos fue la del 2002, ya estábamos establecidos como empresa, ya se había ampliado el programa a 1 hora diaria, ya teníamos muchas emisoras. Y bueno, tuvimos la fortuna de ganar la primera licitación en el año 99 para el 2002. Y vienen los atentados a las Torres Gemelas y nosotros estábamos endeudados, obviamente con la FIFA en un momento crítico de Estados Unidos. Se nos cayeron literalmente 2 contratos que estaban a la firma. Las 2 empresas se echaron para atrás por la incertidumbre de no saber qué es lo que iba a pasar. Así que ese primer mundial fue de mucho aprendizaje en muchos sentidos. Se venden de a 2 los mundiales. Teníamos el 2002 y 2006. El 2006 obviamente nos va un poco mejor. Seguimos entrando en
en todas las licitaciones y al día de hoy que nos hemos convertido en la empresa, en el socio comercial de FIFA más longevo en Estados Unidos, independientemente de idioma y de medio, porque en televisión lo tenía Univision, lo perdió a Telemundo, en inglés la tele era de ESPN, la perdió a Fox, y nosotros como empresa de radio fuimos capaces de sostener los derechos a lo largo del tiempo. Ahora, el año que viene, haremos nuestro 7º por radio en Estados Unidos. Y siempre has buscado rodearte de ex campeones del mundo. Burru, Vichy en el último mundial. Me imagino que eso tiene que ver también con tu respeto, tu admiración, más allá de buscar un exfutbolista como comentarista. Mira, en la radio me puedo dar el lujo, obviamente porque Alejandro y yo somos los que decidimos cómo armar el equipo. Armamos equipos de no solo grandes ex profesionales, técnicos, ex jugadores, un ex árbitro. Me acuerdo que Javier Castrilli empezó a trabajar con nosotros en el 2006. Fue nuestro VAR antes del VAR. Sí. Y yo le di, cuando Alejandro me dice, lo vamos a llevar, le voy a ofrecer venir a Javier Castrilli. Digo, pero vale, en radio un árbitro sin el apoyo de la imagen no sirve. Éxito total. Un showman además, éxito total. Hasta el día de hoy que está con nosotros. Y lo llamamos al pibe Valderrama en el 2006. El otro día en una entrevista que le hice, una serie medio a lo Clank que empecé a hacer en nuestros nuevos estudios, él dice, yo le tengo que agradecer a usted porque usted me enseñó a hablar. Yo no hablaba, ¿te acordás la famosa frase? Todo bien. Sí. Le ponía el micrófono delante, era todo bien. Y el pibe es nuestro capitán. Ha estado, salvo el 2018, que tuvo un compromiso con la tele internacional, nos acompaña siempre en la Copa Oro, Copa América, los mundiales. Y siempre me rodeé, no solo de ex campeones del mundo, sino de ex grandes figuras de cada país que tiene una gran representación en Estados Unidos, como puede ser Colombia, México. Obviamente, si clasifican los centroamericanos, habrá algún centroamericano en el 2026. Y la pasamos bárbaro. Y lo bueno que tiene es que perduran los grupos. Tenemos los grupos de WhatsApp desde cuando no sé cuándo empezó el WhatsApp, pero está Qatar 2022, está Rusia 2018, hermoso. Estamos todos ahí, hermoso. Siempre estamos conectados. En octubre de 2022 vas al Tonight Show de Jimmy Fallon. O sea, de David Letterman 94-98 a 2022, Jimmy Fallon. ¿Qué te acordás de esa participación, que no es la primera? Es otro tipo de animador, hasta te diría otro público, pero te siguen convocando a vos como una celebridad dentro del mainstream de Estados Unidos. Sí, Jimmy Fallon, como la mayoría de los shows nocturnos, tienen algunos segmentos preestablecidos con figuras que vienen y participan con su impronta. Y recuerdo que yo tenía que salir a presentar a la cantante Lizzo. Lizzo, claro, sí. Entonces, obviamente... Lizzo pasó a ser Lizzo. Y es increíble porque obviamente esos 20 segundos tienen en la televisión de Estados Unidos, tienen en ese tipo de programa, como digo, los comerciales del Super Bowl, es una cosa de locos, o sea, la repercusión que tiene, pues son programas obviamente que tienen un alcance muy, muy importante, más de lo que marcan los numeritos de los ratings. ¿Cómo te llevas con la fama? Yo la llevo bien. No es... a ver, la gente obviamente latinoamericana, Estados Unidos es un país muy grande. A mí me reconocen mucho, incluso gente angloparlante. A mí, digo, el mayor halago que me puede hacer alguien que me reconozca cuando estoy por ahí en la fila de un supermercado y la persona de atrás me toca y me dice, lo reconocí por su voz. Y puede ser un americano que me escuchó hablar y escuchó el tono de voz, el timbre de voz, y pensó que era yo, y cuando me doy vuelta se dan cuenta. No es agobiante, o sea, la fama es muy linda, uno siempre tiene que estar, uno aprende.
vos lo entenderás muy bien, sobre todo en un país tan polarizado desde todo punto de vista como el argentino. La fama acá es distinta por ahí que la nuestra, porque ahí hay una aceptación más general. Sos famoso, pero no sos de este bando del Total, otro. sí, sí, sí. Entonces te ven ahí como, mirá, la figura de la televisión. Hay que estar siempre en guardia, siempre a la expectativa. Trato hoy en día, sobre todo, yo, digamos, tengo cuando estoy en público, en algún evento, en algún restaurante, en algún lugar, estoy siempre con las antenas paradas para ver quién está sacando la foto, quién no está sacando la foto, porque obviamente hoy una foto te condena, ¿no? Sí, Y sí. después tenés que salir a explicarla. No, Sí, 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 sí. miren, sí, estaba, pero no estaba, pero pasó esto, pero... así que la llevo bien, muy agradecido, obviamente, por el reconocimiento de todos, ¿no? ¿Es verdad que en Rusia te tomaste 39 aviones en 28 días? Sí, una locura. Una locura. A mí, desde el punto de vista empresarial, me permite ir a lo que se llama el WBM, que es el World Broadcaster Meeting, que van todos los detentores de derechos 2 veces antes de cada mundial, donde la FIFA y los comités organizadores locales presentan los planes que van a hacer para el mundial. Y recuerdo no me pidas el nombre, típico ruso, sube al escenario, ministro de Transporte, serio, adusto, dice: no se preocupen, vamos a tener vuelos interconectando las subsedes. Si uno quiere ir de Ekaterimburgo a Rostov-on-Don, que no existían los vuelos ni de Aeroflot, ni de S7, ni de la otra que no me acuerdo cómo se llama, no se preocupen que para el Mundial vamos a tener las ciudades interconectadas. Yo relaté los primeros 19 días del Mundial todos los días, el partido de la noche, algunos el de la media tarde. Nunca pusieron los vuelos, entonces me acuerdo eran estos colores. En el VIP de Moscú, la chica que estaba justo a la hora de la madrugada, cuando yo llegaba, me tenía apartado el silloncito, donde yo dormía 2-3 horas antes de tomar la conexión en la siguiente ciudad. Fue una cosa, pero demencial, un esfuerzo, pero obviamente titánico, que valió la pena. Hoy queda como anécdota. Sí, claro. Y te lo resumo con un día que llegué a Samara y tenía 1 hora para dormir horizontal antes de salir a la cancha. Te imaginarás, estaba pero fusilado, porque además no había dormido ese día, porque entre los viajes tenía que preparar el partido del día siguiente. Y recuerdo, puse 4 despertadores. En el cuarto que me levanté, dije: ¿dónde estoy? Claro. ¿Dónde estoy? ¿Qué partido? No me acordaba dónde estaba, ni el nombre de la ciudad, ni el partido que me tocaba. Tuve que ir a las notas para acordarme que era Colombia-Suecia, en Samara. Claro. Fue una experiencia brutal, que hoy, repito, es anécdota, pero fue muy estresante. Trabajás mucho en un laburo donde el cansancio se nota, más allá del timbre de voz inconfundible. ¿Cómo te cuidás para sostener ese nivel y esa intensidad de trabajo tan alta? Me cuido, obviamente tiene más que ver con la edad que con la profesión. Estoy ya desde hace 7 años con un personal trainer todos los días. Hago o sea, empecé a hacer pesas de grande. Yo siempre hice cardio. Igual. Bicicleta, Tantos años correr, perdidos. tantos años la perdidos. mierda con cardio y la verdad estaba para otro lado. Y sí. no, y además, bueno, viste cómo es, que ahora te recomiendan Sí. hacer Paradigma de la fuerza. pesas. No, pero levantás peso fuerte, o sea. Sí, vi sí, un par sí. de máximas. Sí, mi máxima el otro día fue 235 y así terminó mi rotador, que lo tengo medio lesionado. ¿235 kilos? No, libras. Ah, libras. Libras, 100 y pico de kilos. Sí, igual, Pero es un montón. lo hago obviamente para tratar de llegar bien a la tercera edad, si es que no estamos todavía. Pero le das bola a la alimentación, al descanso, por ejemplo. Debería. Ahora yo bajé casi 20 y pico de kilos para el Mundial del 2018. Yo volviendo de los Juegos Olímpicos de Río, ahí me meto con el personal, porque la verdad que yo siempre fui un yo-yo, arriba, abajo con el peso.
tuve muchos problemas a lo largo de mi vida. Seguramente mi peor punto fue después de los Juegos de Río. Me meto en el gimnasio, hago una dieta muy saludable pero muy rigurosa, logro bajar casi 20 y pico de kilos. Para el 18 me mantuve bien hasta el 20, la pandemia medio que me descolocó, como descolocó a todo el mundo, y ahora estoy tratando de volver yo tengo siempre los mundiales como meta, Sí, ¿no? claro. Como si tuviera algo que ver con la salud humana. ¿La voz la cuidás con algo en particular? No. Hago todo lo contrario a lo que dicen que tiene que hacer uno que usa la voz como herramienta de trabajo. Obviamente tomo mis clases con mi profesor antes de los mundiales, que me dice qué es lo que tengo que hacer. Y a la hora que está corriendo McAllister para el segundo y Di María por el otro lado, vos pensás que yo me voy a acordar que tengo que presionar así la mano para que sacar el grito de acá y esto y lo otro. Y además te recomiendan descanso. Bueno, ¿qué pasa? Y esto te lo pregunto, ¿qué pasa después de cada partido, después de cada transmisión? Que no es para que la gente entienda, nosotros no vamos a laburar 90 minutos, somos los primeros en llegar y los últimos en irse a los estadios. Sí. Y después que nos vamos, ¿qué hacemos? Mira, yo tengo en mi chat personal no comer después de las transmisiones, que es exactamente lo que hago, comer después de las transmisiones. Lo tengo en negrita, o sea, en el chat, ¿viste? Cuando uno como recordatorio, y vas a comer, saliste, te conectas un poco. Y hablas con amigos, colegas de la jugada, de la polémica. A mí me pasa lo contrario. Yo no puedo comer antes de relatar. Claro. Yo voy al partido de las 10 de la noche, por ejemplo, en Qatar. Yo almorzaba tipo 1 y esa era mi última comida. Claro. Después, si comía o no, ya dependía del cansancio. Pero sí, obviamente, volvés en el coche para bajar un poco, qué sé yo, una cerveza, algo en el lobby y seguís hablando y hablando y hablando cuando lo que te recomiendan es descanso. Porque al día siguiente, de modo repeat, al día siguiente, a ver, por ahí los relatores, no quiero generalizar, pero en los otros países, el que relata Argentina una vez cada 5 días. Sí. A mí me toca todos los días en la fase de grupos, esta que va a ser kilométrica de 26 días, en el monstruo que va a ser Estados Unidos. No sé cómo vamos a hacer, pero bueno, debería cuidarme un poco más. Te dicen que el mate deshidrata y yo sin mate no puedo vivir. Y lo primero que hago a la mañana es tomar unos mates. Claro. Y por ahí a veces los llevo a la cancha cuando está contraindicado porque te deshidrata y te deshidrata el cuerpo y te deshidrata la voz, las cuerdas vocales también. 7 de cada 10 hispanos que te escuchan son mexicanos, pero no sos un tipo que si bien abre su narración, no sos un relator que sea mexicanizado en sus términos, o sea, y se nota que sos argentino. Sí. ¿Cómo ecualizás eso entre la persona que te escucha, tu origen, esta cosa de no quedar como muy argentino, salvo en lo que es la final del mundo, Argentina-Francia? Mira, yo siempre renegué de aquellos que ocultaron el acento argentino en medios públicos en otros países, en Estados Unidos. Yo soy lo que soy. Trato de ser inteligente, obviamente uno viviendo tanto tiempo, sobre todo en Miami ahora, los últimos 30 años, se le pegan los modismos de muchos países. Yo obviamente crecí en Los Ángeles, rodeado de amigos mexicanos. Trabajé en una empresa donde también 7 de cada 10 empleados eran mexicanos. Y lo que trato es de usar un lenguaje neutro, o sea, evitar los argentinismos, porque claro, no me llevan a ningún lado. Claro. ¿Para qué decir laburo cuando puedo decir trabajo? Total. Para ese tipo de cosas. Sí, entonces, sí. Yo creo que, digamos, la aceptación pasa por que creo haber logrado más allá de mi acento, que es inconfundible, haber neutralizado el español a la hora de relatar. No soy el relator hiperargentino, porque trato de ser cuidadoso en la elección de las palabras. A veces
cuando se me suelta la cadena, por ejemplo, esta expresión yo no la diría Claro. al aire, porque me la van a entender solamente los argentinos, pero cuando me pasa, sí, se me sale uno que otro argentinismo. Así que en ese sentido, gracias a Dios, nunca he tenido problema y siempre digo lo mismo. O sea, a la hora de los mundiales, yo no voy a ser hipócrita cuando vienen y yo hago mucha prensa ante los mundiales, para los canales, para la radio, y siempre digo lo mismo. Yo la procesión intento que vaya por dentro, pero yo quiero que salga campeón ¿En Argentina. Argentina-México lo relataste? Sí, a mí me tocó la seguida de Argentina en México, en Sudáfrica, con dos leyendas del fútbol mexicano en la radio al lado, Carlos Hermosillo y Benjamín Galindo, Claro. y tenía al pibe Valderrama, éramos cuatro, que el pibe un poco medio balanceaba la transmisión, pero durísimo. Ahora lo tuve a Miguel Herrera, hoy técnico de la selección de Costa Mirá Rica, vos, junto a mi justo. querido amigo y compañero Manolo Sol, ex jugador de Chivas. Sí. Estuvo acá en la Bombonera el día fatídico. Del Bofo. Del Del Bofo. Bofo Bautista, claro. Claro. Y es bravo porque la procesión va por dentro, pero ese minuto 60 fue una liberación Claro. del espíritu Encima argentino. justo Miguel Herrera, entrenador, en México, entrenador argentino, claro. Ex entrenador de la selección en el Mundial de 2014. Exacto. Tipo brillante, muy preparado, Sí. que obviamente, como todo, quería que gane México, Sí, como sí, todos los fanáticos mexicanos. Y yo por dentro, como todos los argentinos, hasta el minuto 60 y el gol de Leo, Ese pase de Ángel que lo encuentra. la tensión era saber que se podía terminar el Mundial ese día. Yo la verdad que no entiendo cómo hicieron los chicos para manejar ese tipo de cosas, cuántas enseñanzas deja, ¿no? Eso también, Sí. porque uno, nada, hubiera tirado la toalla por ahí mucho antes. O sea, si nosotros, trabajando de lo que trabajamos, que digamos, técnicamente no tenemos vela en ese entierro, más allá de compartir emociones y sensaciones y la bandera y la selección y el fútbol, estábamos con la presión cardíaca, pero por las nubes. Imagínate ellos, ¿no? ¿Sos jabulero? Muy, no sé por qué. Pero, por ejemplo, ¿usaste un traje con Arabia Saudita que no volviste a usar? Sí, no, lo volví a usar. ¿Cuándo? Con el partido me tocó uno solo de Brasil-Camerún. Agarré y dije, no, este que es el Mufa, me lo llevo a Brasil-Camerún. ¿Qué pasó? Ganó ¿Ganó Camerún. Camerún? Claro, ganó Camerún. Ese golazo que... Sobre la hora, Sobre creo la que fue. hora, sí. Y después, obviamente con el partido de México, usé un traje azul. Es más, a partir de ahí, que estaba Maxi Rodríguez con nosotros, Claro. él salió ese día con un traje color guinda. Sí, medio rojo, sí, dudoso, pero después lo tuvo que Y usar todo. dijimos, Maxi, seguimos, ¿eh? Y él, nos sacamos la foto el día de la final, pero él no tenía el detalle, porque yo usé el mismo traje, la misma camisa, el mismo calzoncillo, las mismas medias, y obviamente los mismos zapatos. Y el ritual de cada partido de Argentina era el mismo. Era ir a comer al restaurante del hotel, sentarnos en la misma mesa, rogar que estuviese la misma filipina, creo que era que nos atendía, y ya sabía que me tenía que traer la misma comida. Funcionó. Pero soy muy cabulero. Cábalas no, costumbres, diría Carlos. O sea, los chicos cuando yo viajo, por ejemplo, no pueden creer, ponerle que hay una escalera mecánica cruzada por la salida de aduanas. Y yo voy hasta la otra punta del aeropuerto para evitarla. Y me tienen que esperar que dé toda la vuelta, pero no paso por debajo de una escalera ni que me maten. A los aviones entro con un saltito como entran los jugadores a la cancha, con el pie derecho. Cosa manías de locos. En esta temporada, LeBron James jugó con su hijo Bronny en los Lakers. Y vos trabajaste con tu hijo. Sí. Nico, laburaron juntos en una transmisión. En inglés, en CBS. En inglés. Sí, muy loco. Nico ha laburado en la radio conmigo. Estuvo en campo de juego durante la final. Digamos, cuando Telemundo compra los derechos del Mundial para 2018, yo dejo de poder hacer radio y no tuvimos mejor idea que me reemplace uno mejor que yo, que es Mariano Clos. Que Mariano relata vos los dos mundiales, los últimos 18 dos mundiales. Y 22, sí. Claro. Y él hizo campo de juego con Mariano. Y comentó algunos partidos y relató y tuvo también su momento viral
de cuando clasifica Marruecos. Tan loco fue ese relato para él que lo terminaron invitando a Marruecos con todos los gastos pagos, el Ministerio de Turismo, una semana. Y me llaman de CBS para invitarme a relatar en inglés semifinal de la Liga de Naciones de CONCACAF, Estados Unidos, México-Canadá. Y me dicen, van a ser la primera dupla padre-hijo en una transmisión en la historia de la televisión de Estados Unidos, en la cabina, porque siempre ha habido uno en campo de juego o un hijo haciendo reportajes para una transmisión que estaba haciendo el padre. Yo desde Tokio, que no hacía relatos en inglés, pude haber hecho uno porque también hice Premier League para NBC, uno que otro, porque obviamente hago Premier League para Telemundo. Y fue muy lindo, aparte con un equipo bárbaro que tiene CBS, con Thierry Henry, estaba Thierry Henry allí ese día, Kate Scott, ¿quién más estaba? Bueno, estaba Clint Dempsey. Que es la Nations League en la que Panamá le gana a Estados Unidos con ese derechazo cruzado y va a buscarlo a Titi Henry, el autor del gol, que le dice "You are my hero". Claro, porque el set de ellos para el postpartido, porque se estaba terminando el postpartido, se monta, ellos están sentados ahí porque terminaron el partido, Panamá hace el gol sobre la hora, el jugador salta a los carteles de publicidad y se le tira encima a Henry, y él después cuenta que el día anterior había venido a la CONCACAF a hacerle una nota y él había dicho que le gustaría conocer a Titi Henry, que sabe que está en Los Ángeles porque lo tenía de ídolo. Y cuando hace el gol, Waterman va, salta y lo abraza, y un momento impresionante. ¿Y cómo fue laburar con tu hijo? O sea, desde el punto de vista personal, profesional, que las emociones no aparezcan, que queden ahí a un costado, porque debe ser orgullo, admiración, pero al mismo tiempo, hey, esto es trabajo, hay que hacerlo. Sí, te voy a contar algo. Yo estaba muy preocupado, no por lo que pudiera hacer yo, sino por si lo podía llegar a complicar a Nico. Porque yo, obviamente, hacía rato que no relataba en inglés, entonces no sabía cómo me iba a salir, no sabía cómo iba a manejar las emociones del momento de estar trabajando con mi hijo en una cadena, digamos, tan importante, tan ya reconocida con la gente del fútbol angloparlante, y estaba muy preocupado del que dirán, pero no por mí, o sea, yo tengo la suficiente espalda como para bancarme las críticas, pero que estaba muy pendiente de no meter la pata para no cagarle la vida a Nico, porque Nico estaba viviendo un momento profesional fantástico, muy bien posicionado, donde trabaja, hace, no porque sea el padre, pero hace un laburo extraordinario. Además, convive con ser tu hijo. Sí, y siempre ha tomado caminos, digamos, que lo llevaron a ganarse su lugar propio. Su primer trabajo fue en la televisión hispana. Tuvo 2 ofertas, una de Telemundo, donde yo estaba en ese momento, donde sigo estando, obviamente, y en Univisión. Yo no me metí en la decisión final, rogando que fuese en Univisión y que no fuese en Telemundo. Porque en Telemundo iba a ser inevitable que cualquier cosa que lograse, iban a decir, es el hijo de Andrés. Es el hijo de. Fue abriendo ese camino, y todo el camino que se abrió, se lo abrió obviamente por sí mismo. La referencia es inevitable, todo el mundo obviamente le dice o le habla de mí, y fue muy lindo, Juan Pablo, la verdad que fue una experiencia de esas. Hay una expresión en inglés que se llama bucket list, de cosas que uno tiene que chequear, que anhela o fantasea hacer. Y esa fue una de ellas, de poder trabajar en inglés con Nico, y seguramente no será la última. Veremos qué pasa. ¿Cuándo conociste a Messi? A Messi no lo conozco. ¿No lo conocís? Es la nota que me falta hacer en mi vida. No. Lo conocí fugazmente, me invita a la FIFA a presentar en los premios de Best después del Mundial, de París, después del Mundial. Argentina gana todo, hasta hincha, todo. Altula, perfecto. Yo presento con Adriana Lima al fanático, a la hinchada del año. Y obviamente estaba el Tula, o sea, cuando vi el Tula dije, bueno, ganó Argentina, tiene que ser. Me llevan detrás del escenario para ponerme los micrófonos. De repente veo que
entra Van Dijk, entra Mbappé y viene Leo. Voy, lo saludo, me presento, me saco la selfie y en el momento que le estoy empezando a decir algo, llama mi nombre, Adriana Lima, Andrés Canto, ¡bum! Y me empujan al escenario. Después no lo vi más. En la fiesta posterior había buffet, yo estaba con mi esposa, voy a buscar algo de comida, pierdo de vista a mi esposa, voy volviendo y veo a lo lejos, no tenía los anteojos puestos, que está hablando con una mujer. Me voy acercando y era un diálogo como si fuesen conocida con Antonella. Entonces me presento, Antonella me dice lo que nos hiciste llorar, la típica, era muy reciente. Argentina campeón del mundo. Claro, lo del relato de Montiel. Sí. Es más, lo voy a conocer a Scaloni y Scaloni me dice, mi hijo me bajó tu relato, impresionante lo que nos hiciste llorar. Y yo, no, pará, gringo, por favor. Lo que ustedes hicieron llorar a todos los argentinos. Y Antonella me dice lo mismo. Y yo voy y le digo, mira, ya que tenés esta confianza, te puedo decir 2 cosas que admiro que vi durante el Mundial tuyo. Sí, cómo no. Tipo, no sabía para dónde iba a agarrar. Y le digo, mira, yo vi 2 videos. Uno donde estás regañando a uno de tus hijos. Total, que tiró buenísimo. En pleno partido. Sí. Y otra donde hace lo mismo, ya en el estrado está Leo con la copa, no me acuerdo, no importa, uno de los hijos acá, otro acá, y Antonella retando a otro de los hijos, porque algo había pasado. Digo, en el momento más sublime de la carrera deportiva de tu esposo, de tu familia, vos estás siendo madre. Y me contesta, ¿sabés lo que es criar a estos 3 monstruos? Digo, no, sentí el cholulismo de decírtelo, Antonella. Sí, me acuerdo perfecto y me salió, la verdad que me salió porque yo no puedo creer lo normal que parece ser esa familia. ¿Es la única nota que te falta hacer, la de Leo? Seguramente, sí. He hecho muchas, no solo deportivas, sino de otros géneros y sí, si Dios quiere, la vamos a hacer. Tu top 3, sí, seguro que la vas a hacer. ¿Tu top 3 de hoy de notas, así si querés salir del mundo del fútbol? Y a ver, como notas, recuerdo haber tenido la fortuna de haber cubierto los Oscars cuando gana Norma Leandro con la historia oficial. 86 fue eso. 86 fue el año mundial, sí. Ahí hicimos la nota de la cobertura para la revista Gente, eso indudablemente. Como nota, digamos, como crónica, más que nota de entrevista, fue la cobertura del terremoto de México en el 85. A mí me mandan un par de semanas después y voy al hospital de niños totalmente derrumbado a hacer fotos y de repente piden silencio porque habían escuchado una voz debajo de los escombros y nos quedamos allí todos, yo incluso como, digamos, ayudando a remover escombros y qué sé yo. En la madrugada sacan a una bebita por debajo de los escombros que había estado 9 días enterrada. Y yo, en primer plano, sacando la foto para la revista Gente. Era una época donde obviamente yo no sabía qué material tenía, había que mandarlo a Buenos Aires, esperar el revelado. Entonces yo no sabía si llorando saqué la foto y me temblaba el pulso de la emoción de ver ese episodio. Y bueno, cuando llega el material a Buenos Aires me llaman de la redacción para decirme, va en tapa, tenés la foto de la bebé en brazos envuelta, llena de polvo, saliendo como si fuera un parto, saliendo por el hueco que habían abierto los rescatistas. Esa indudablemente fue una de las notas más conmovedoras y más fuertes de mi vida. ¿Es verdad que en esa gira que hace Diego quiere comprarse un Camaro y algo pasa que al final Diego no logra cumplir con su sueño de comprarse un Camaro? Sí. Me pide Jorge, dice, Diego quiere llevarse un Camaro a Buenos Aires. El Camaro era el coche de la época. Vamos a una concesionaria. Por lo general, cuando uno va a ver un coche para comprar, te da la vuelta a la manzana para manejarlo, para tener el feeling de lo que es el coche. Nos atiende un americano, ni idea de nada. Aparte, Diego todavía no era Diego, era el Pelusa.
Y nos montamos los 4, Jorge y yo atrás, Diego en el asiento del conductor. Por ley de la concesionaria, tiene que sacarlo el empleado de la concesionaria, lo estaciona en la esquina, se monta Diego a manejarlo, el tipo le dice, vaya por acá, yo le digo, Diego, dice que vaya a sacar a la derecha, y Diego agarra y dice, ¡pum! Y empieza, ¿te acordás Starsky y Hutch? Claro. Que volaban los coches por la calle de San Francisco. Sí. Y el tipo al lado, el tipo de la concesionaria, pidiéndome a mí, que era el traductor, dígale que esto no se puede hacer, que baje la velocidad. Y Diego dice que baje la velocidad. Ah, sí, me dice Diego. No. Decirle que no voy a comprar un Camaro para ir a 20 por hora. No. Y yo dije, bueno, acá morimos todos, nos damos vuelta. Estaba Jorge atrás, nos cagábamos la risa. Volvimos a la concesionaria un poco medio que casi lo echan, de la que no querían saber nada. Y al final no sé qué pasó, no recuerdo qué pasó, que no concretó la compra, pero fue una experiencia memorable. Andrés, la última pregunta tiene que ver con un juego que te propongo. Vos tenés 14 años, tus viejos deciden irse a Estados Unidos y obviamente no estás tan de acuerdo con la idea, te imaginas que lo vas a pasar mal y te vas a tu cuarto. Y estás solo en tu cuarto y ahí entra Andrés Cantor. ¿Qué le dice Andrés Cantor, que sabe absolutamente todo lo que le va a pasar a ese chico que está furioso con sus viejos porque deciden irse a Estados Unidos, a un territorio desconocido, y sacarlo de lo más lindo que tiene uno, que son los amigos, el barrio, en una etapa tan importante para vos y para esos vínculos? Que la vida es incierta, que uno no puede predecir el futuro y que las decisiones se deben tomar de manera consciente y no de manera impulsiva, que lo fue la decisión de mi viejo de irnos y de emigrar, y que nada, que uno tiene que hacer camino al andar y que es impredecible saber qué es lo que podía pasar si Andrés Cantor, ese chico de 14 años encerrado en la pieza llorando, se quedaba aquí. Seguramente no estaríamos hablando hoy haciendo esta nota. Y que bueno, que muchas veces hay que escuchar al corazón. Si está acompañado la decisión de la razón, mucho mejor. Muchas veces no se puede. Y muchas decisiones difíciles de la vida hay que tomarlas ojos cerrados, con el corazón, pensarlo bien y darle para adelante. Hoy en día yo no puedo reprochar ninguna de las decisiones que tomaron mis viejos en aquel momento. La reproché, obviamente, a los 14 años sin pensar más allá de, siendo egoísta, de lo que me iba a perder, que era todo lo que dijiste, las amistades, el club, el fútbol, Boca. Y bueno, se dio como se dio. Salió bien. Seguramente hubiera salido bien así hoy fuese arquitecto, no sé. Porque, yo soy argentino hasta la muerte, pero tengo una vida hecha en Estados Unidos y agradezco enormemente haber hecho camino y vivir en Estados Unidos. Hoy es todo mucho más fácil, el desarraigo se hace más cercano, ya la familia se fue perdiendo por los mismos motivos al principio, porque se fueron diseminando por el mundo, es decir, que todo eso que uno decía, bueno, si nos quedábamos está el núcleo familiar, bueno, mi familia también se fue desparramando por el mundo por una situación muy similar, entonces no hubiera sido lo mismo. Y le diría, nada, cuando hay que tomar decisiones fuertes en la vida, hay que tratar de intelectualizarlas, de racionarlas, pero de ser racional, pero hay que tomarla con el corazón. Y mi viejo la tomó con el corazón, pensando en su familia, y salió bien, para ellos incluso también, porque hoy en día tienen casi 90 años los dos, gozan de buena salud,
y seguramente mucho tiene que ver el medio ambiente que los rodea para poder llegar tan sanos a la etapa final de sus vidas. Te robo una. ¿Tu viejo está orgulloso de vos? Supongo que sí, sí, sí. A él le han pasado cosas raras también porque al dar la tarjeta de crédito en un restaurante le regalan los postres. Es mi hijo y no le creen y saca el teléfono y muestra las fotos. Sí, sí, obviamente está orgulloso de sus dos hijos. Mi hermano también es profesional, tiene una productora de comerciales de televisión en Estados Unidos, en Los Ángeles. Y sí, obviamente le empezó a gustar el fútbol a partir de... Él me llevaba a la cancha de Ferro, nosotros vivíamos en Caballito, me llevaba a la cancha de Ferro primero, después a la de San Lorenzo. Después cuando empecé a tener conciencia me hice hincha de Boca y empecé a ir más con mis amigos que con mi viejo. Mi viejo médico, gastroenterólogo, no le gustó de entrada el fútbol demasiado. Y obviamente a partir de mi locura y de mi profesión le empezó a gustar y al día de hoy que no se pierde un partido. Querido Andrés, un placer. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Me siento muy halagado. Por favor. Sabés que te considero como uno de los periodistas top, no solo de este querido país, sino del mundo hispanoparlante. Te sigo mucho, te admiro mucho. Muchas gracias. Y que me hayas invitado a esta serie me halaga, pero muchísimo. En serio, el honor fue mío también. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias.